La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. Bien, todo ese rato de la cortina al aire es porque estábamos conversando con Facundo antes de que se abriera el micrófono, porque es un tipo que es encantador para conversar, podés hablar de cualquier cosa, desde nacional hasta el cine, pasando por los libros, como fue el último comentario. Bueno, vamos a conversar hoy con Facundo Ponce de León, que nació aquí en Montevideo en 1978, obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad Carlos III en Madrid. Su investigación se centró en la diferencia entre autoridad y poder desde el pensamiento de Hannah Arendt, y en 2001 completó 2 licenciaturas. Vaya, uno en filosofía y otra en ciencias de la comunicación en la Universidad de la República. Pero además, para el público masivo lo conocen por sus múltiples programas en televisión, que justamente se refieren, entre otras cosas, a El Origen, a De Cerca. Bueno, hoy ponemos el viernes en el aire con Facundo Ponce de León. Y este último hito me quedó en la introducción, que es UQ Senior, que lo está liderando. ¿Cómo está, Facundo? Buen día, gracias por venir. Buen día, Francisco, y gracias a ti. No tengo la fecha exacta, pero hace por lo menos un año que estábamos atrás de este encuentro de mañana. Efectivamente, porque estos viernes son especiales para poder conversar de la vida, y creo que hay pocas personas con las que se puede hablar de la vida más que contigo, ¿no? O sea, tenés tantas miradas y múltiples miradas sobre el asunto, que era un reportaje que tenía muchas ganas de hacer. Muchas gracias, un placer para mí. Bueno, lo primero tal vez es que comencemos por esto último, UQ Senior, este último proyecto en el que estás embarcado. Te mencionaba que hicieron días pasados una entrevista absolutamente deliciosa con Enrique Iglesias y Emiliano Cotelo en Radio Mundo, presentando UQ Senior. ¿Cómo lo describirías? UQ Senior es una propuesta universitaria para personas de más de 60 años. Esto empezó en abril de este año. El rector de la Universidad Católica, el padre Julio Fernández, con quien hace muchos años trabajamos juntos, y cuando yo termino la vida en la agencia del cine, en la cual también charlé contigo en su momento, después de lo que fue la agencia del cine y el audiovisual del Uruguay, yo vuelvo a la UCU, que es mi casa universitaria, y se había armado una vicerrectoría de innovación. Julio estaba con ganas porque había visto en España que las personas mayores estaban volviendo mucho a la universidad. En muchas universidades españolas había propuestas ya como formales para ellos. A mí el tema de la vejez me interesa hace muchos años, por esto que leías hace un rato, el tema de la autoridad, la vejez, la experiencia de vida, la sabiduría. Entonces se juntaron todas esas cosas y dijimos, vamos a armar una propuesta. Esa propuesta es UQ Senior. Y la alargamos con un gesto simbólico y muy significativo, que es dar el primero doctor honoris causa, que es la máxima distinción de una universidad, que la UQ nunca lo había hecho. Lo inauguramos con el contador Enrique Iglesias. Se lo damos a él, y además hacemos una alianza con su Fundación Astur, que se preocupa justamente del tema del envejecimiento activo, saludable, de luchar contra la soledad no deseada, que en el mundo de las personas mayores es un flagelo impresionante. Entonces eso hizo que lanzáramos, y estamos a 12 días del inicio de clases, con la alegría de tener ya 79 inscriptos. Mira. Que para una carrera, no es una carrera, porque también es eso. ¿Qué es? Es un espacio universitario. Esa es la próxima pregunta, justamente. ¿Cómo se iba a desarrollar? Bueno, vos te haces miembro, como quien se hace socio de un club, y con esa membresía podés acceder a ateneos, que son charlas largas de 3 horas, o a cursos, que son de 8 semanas. Hay cursos de humanidades, de ciencia, de salud, de finanzas, de tecnología. Podés ser parte del campus universitario, ¿no? Entonces te van a llegar todo el tiempo, bueno, hoy se presenta un libro, mañana hay una actividad de los estudiantes de artes visuales, pasado de los de ingeniería de alimentos, después de los que están haciendo cine, después de las clínicas odontológicas, de todo lo que pasa dentro de un campus universitario. La idea es que ese campus universitario sea también para estas personas mayores, que se crucen, que se mezclen con los jóvenes, a veces capaz que son nietos, nietas, claro, capaz que son los nietos de una amiga, pero van a compartir la vida universitaria, de eso se trata. Justamente el hecho de que la primera actividad, digamos, social de UQ Senior fuera con Iglesias, ¿qué significó para vos? Como antes de arrancar lo mencionábamos, a juicio de quien habla, por lo pronto es el mejor embajador que tiene Uruguay, Enrique Iglesias, por todo lo que fue y todo lo que es. Para vos, ¿qué significó que fuera con él justamente esta primera actividad? Y para mí fue un regalo de la vida. Yo tengo la suerte de haber conocido a Enrique hace 20 años,
cuando yo voy a Madrid a hacer el doctorado, él era el presidente de la CEGIB, de la Secretaría General Iberoamericana, y nada, fui a su oficina, ahí en Paseo de los Recoletos, no me olvido más, mientras esperaba que él me atendiera, había una mesa con fotos de él. Entonces me puse a mirar las fotos y Bush padre, Bush hijo, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el rey de España, la reina, Helmut Kohl, Mitterrand, Putin, Gorbachev, Kofi Annan, o sea, todas de él, pero no fotos, como te podría decir, fotos protocolares, fotos de que estaban conversando, ¿viste? Claro. Como que así, algunos dándose la mano y eso. Que había algo más del encuentro formal, digamos. Exacto, entonces a mí conocer a este hombre y que 20 años después de eso él siga entre nosotros con la lucidez para recibir el honoris causa fue como un regalo, es la mejor, es una vida ejemplar de lo que puede ser el Uruguay, de lo que puede proyectar. Y bueno, y para hacerle este homenaje, me tomé el atrevimiento, contra su voluntad, de hurgar un poco en su infancia, en su reducto, en su venida de Asturias con su mamá, con Isabel, en cómo fue ese almacén de su papá. Y para mí fue conmovedor hacerlo. Llegó a los 3 años, ¿no? A los 3 años. Conmovedor hacer esa investigación porque ahí te das cuenta de lo que era la vida barrial, lo que era y lo que era el talento de Enrique ya desde niño y todo lo que fue este país que no solo lo cobijó a él y a su familia para salir de Asturias, sino que le dio como estas alas que después él nos devolvió, porque todo esto que vos decías del gran canciller que fue, es como una manera de retribuirle al Uruguay. Entonces es tan virtuosa toda la vida de él que para mí fue hermoso poder hacer el discurso. Uh-huh. Una vida ejemplar, qué buen título para un libro ese, lo voy a dejar acá apuntado. ¿Por qué crees que está pasando este fenómeno donde las personas adultas mayores están volviendo a la educación formal, que están teniendo justamente ese peso de la economía plateada, está teniendo ese peso tan profundo? ¿Por qué se da ese fenómeno? Bueno, por una cuestión técnica, y es que vivimos muchos más años, muchas más personas. Cada vez más personas viven más años. La otra vez, hablando justamente del armado ucuseñor con Rodolfo Saldain, el que redactó la ley de la reforma de la seguridad social y eso, él me decía, en el mundo, no en Uruguay, en todo el mundo estamos ante ¿qué es la nueva longevidad? Es como una nueva etapa de la vida. Y él me decía, esto no es la primera vez que pasa, porque en su momento la adolescencia no existía. Hace 300 años no existía la etapa de la adolescencia. Y en un momento, por razones multifactoriales, surge como dentro de la biología de la vida hablar de la adolescencia. Y se genera alrededor de eso todo un campo de estudio, un campo de... Hoy está pasando eso con la nueva longevidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Entonces, una de las cosas que aparece indefectiblemente es que si vos tenés, después de lo que coloquialmente se llama jubilarse, 20, 30 años más de vida, y bueno, vas a querer aprender cosas, o cosas que no pudiste, o cosas que no quisiste pero ahora querrías, o cosas que te das cuenta que es importante saber, sumale a eso los cambios de paradigmas tecnológicos. Claro. Entonces, claro, una persona que hoy tiene 75 años, completamente lúcida, y bueno, que le den un curso de cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial, en qué estamos en la era del Big Data y la privacidad, qué significan los nuevos modos de hacer estafas digitales. Son todas cosas interesantes de aprender, no solo para tu vida diaria, porque te hacen como estar en la conversación de las cosas que pasan y eso. Entender este mundo de miles de noticias por segundo, de las cuales no sabes cuál es verdadera, cuál es falsa, cuál está reproduciendo tu burbuja, cuál está... Entonces, tenemos que aprender, tenemos que ayornarnos y vivimos más años. Tenemos que, a eso que nos regaló la biología, le tenemos que dar significado. Y ese significado siempre es el mismo, es vincularse con otras personas, generar comunidad, generar saberes compartidos, pasarse cosas de generación a generación. Y la universidad es el ámbito más privilegiado para eso, no el de la UCU. El de la UCU es en el que yo trabajo, pero la universidad como concepto, claro. ¿Viste? Es el lugar de encuentro de esta vida reflexiva sobre lo que pasa, pero no con la aceleración ni la efectividad de la producción, sino más desde generar reflexión
Entonces creo que va por ahí, un poco larga la respuesta. No, está interesantísimo, pero me apunté la palabra burbuja y me voy a correr un poco de lo que tracé como producción para el reportaje, pero cada vez estamos más encerrados en eso, ¿no? Desde las redes sociales, que generalmente nos reproducen lo que nosotros queremos ver, el sesgo de lo que nosotros ya creemos o sabemos o suponemos. Qué difícil que es romper a veces ese cerco en el que estamos involucrados. El otro día escuchaba una conversación, tal vez medio en broma, medio en serio, de los colegas de Fácil Desviarse, donde decían, bueno, vos el Twitter lo ves por siguiendo o para ti. El siguiendo son esas personas que vos seguís, que ya sabés más o menos qué es lo que van a contar. Y el para ti es aquellos personas que pueden escribir algo parecido a lo que vos pensás o del mismo tipo, pero no necesariamente lo que vos pensás, ¿no? Y me pareció interesante como ejemplo o como ejercicio para romper, entrar a buscar a alguien que escriba lo que yo ya creo, ¿no? Por eso es interesante esto de romper las burbujas, ¿no? Sí, pero para mí las burbujas se rompen saliendo de las redes, pero no saliendo en un sentido, apaguemos el celular, desconectemos. No el esnovismo. No el esnovismo, sino generando espacios públicos de encuentro, porque pensémoslo, salgamos un segundo al mundo de redes. Yo te podría decir que hace 100 años también estaba la burbuja, pongámosle, de el prototipo de el Colorado que se compraba el día, que escuchaba las audiciones del vallismo, del riverismo, pero ¿qué pasa? Ese tipo en un momento iba a ir al café, en un momento iba a hacer una actividad, iba a ir a la plaza donde iba a estar el que leía El País o el católico radical que escuchaba la radio y leía el periódico de la iglesia. Había lugares donde necesariamente la burbuja se desvanecía en el encuentro de lo público. Lo que tengo que hacer es generar esos espacios. Esos espacios, por ejemplo, pueden ser la universidad, por ejemplo, pueden ser los medios tradicionales invitando el mundo de las tertulias, de las cosas. Es la búsqueda de generar, mismo dentro de la prensa, espacios de reflexión donde vos te encuentres con el diferente. Entonces, nada, yo no creo que las redes inventaron las burbujas. Las burbujas están, tú te manejás dentro de tu en clase. Claro. Está, pero ahí de vuelta vuelvo, lo ato con lo de Enrique, ¿no? Esta cosa del rol aglutinador de los barrios, ¿no? Cómo uno se formaba en los barrios. De vuelta, no quiero ser, barrios eran los de antes. Yo creo que sigue habiendo vida barrial. Pero lo que hay que hacer es como subrayarla mucho más, porque sigue habiendo, es verdad, no están los almacenes como el de la familia Iglesias, pero incluso uno se encuentra en sus supermercados, vas viendo y ya saludas a la encargada, y ya ves que hay dos cajeros que sabes el nombre, y al final el carnicero, que es un venezolano, un día le preguntás cuándo llegó, y te cuenta y te dice, y al otro día vas y le comentás que el partido, que... Entonces, hay vida, esa vida barrial es una vida que rompe las burbujas, porque por definición, porque te encontrás nos encontramos en tanto distintos y compartiendo un barrio y compartiendo. Entonces iría mucho más por esos mecanismos que por quedarme adentro de las redes a ver qué tipo de mecánica uso adentro de la red. ¿De qué barrio sos? Punta Carretas. Bien. Facundo, una cosa que mencionaste recién es cuando estaba investigando, cuando estaba analizando la carrera de Enrique Iglesias para buscar un punto a partir de donde conversar. Es evidente que todos tus trabajos están atravesados por un gran proceso de investigación periodística. Todos ellos. ¿Es la forma en la que vos concebís hacer tu trabajo? Sí, pero me permito sacar la palabra periodística y dejar solo la palabra investigación. Porque no, puede ser periodística o puede ser filosófica o puede ser sociológica, o sea, es investigar, es ante cualquier fenómeno, la vida de una persona, la llegada del fútbol, el humor en la televisión, ante cualquier cosa, para mí la primer pregunta es ¿cuántas capas hay? Y eso es entrar a una investigación. Bueno, fíjate, y ahí vas, ¿qué archivo hay? ¿Qué testigos? ¿Qué especialistas? Entonces vos entre los archivos, los testigos
Yo en acá en este mismo estudio que estamos hoy, estuve con Frade. Frade es un testigo del inicio del humor, era un inicio de un testigo. Pero después tenés estudiosos del humor. Prats había hecho un estudio sobre la televisión de la década del 60. Y después tenés el archivo. Bueno, ¿qué hay? Bueno, justo en este ejemplo, poco, qué lástima, de Telecataplum. Entonces, es una investigación en sí misma. Después, bueno, dio en este caso 2 programas televisivos, podría haber dado 5, podría haber dado una película, podría haber dado un libro, un ensayo sobre el lugar del humor en la sociedad. O sea, las derivaciones son muy variadas. Lo que sí comparto de lo que decís es que lo primero que a mí me nace frente a cualquier fenómeno es como hurgar en las capas que contiene. Claro. Cuando hiciste el origen, por ejemplo, sobre Valle Ordóñez, sobre Varela, sobre el humor, ¿entraste con algún preconcepto que luego la investigación, los testimonios y la charla te fue cambiando? Porque Facundo es Facundo. Facundo es hincha de un cuadro de fútbol, le gusta un tipo de música, le vota a un partido político, perfecto. Pero cuando va a investigar sobre un tema, va con una formación que tal vez después, mira, esto lo pude cambiar a partir de esta charla o de este informe. No solo, sí, la respuesta es sí, cambié preconceptos, ahora podemos charlar cuál, sino que en muchos casos, más que cambiar preconceptos, me di cuenta que no tenía la menor idea. No es que tenía yo no tenía un preconcepto de los 33 orientales. De que, sí, sabía que era un número masón, todo, pero la verdad de la milanesa, aunque lo había estudiado en primaria, eso, es que no tenía la menor idea de lo que fue realmente la Cruzada Libertadora, de lo que había sido la playa de la Agraciada, de lo que fue cruzar en esas chalanas desde el Tigre hasta ahí. No tenía idea, o sea, no solo cambié preconceptos, sino que me enteré de una cantidad de cosas en todos los programas muy grande. Y respecto a cómo planteas vos, efectivamente, soy persona, tengo una historia, tengo una familia, pero me dejo interpelar mucho por esas cosas. Creo que ni siquiera me lo propongo. Naturalmente me nace que si me pongo a hablar con alguien, estoy abierto a irme en esa conversación, a dejarme llevar por esa conversación, y no estoy como peleando, creo que en ese sentido me considero un espíritu más libre. Pero siempre es una entrevista, ¿no? Siempre es un intercambio con alguien que te está contando algo. Sí. Y vos a esa entrevista fuiste con una preparación determinada, con unos elementos para volcar. Sí, pero que vaya con una preparación no significa que vaya a tratar de validar un preconcepto que yo tengo. No es que yo hice Valle Ordóñez para ver si era un genio no. Fui porque me quiero dejar sorprender por lo que me cuentan también. La preparo, por supuesto, pero me dejo sorprender mucho. ¿En cuál de todos estos, del origen en particular, más te sorprendió? A mí hicimos Artigas, Valle Ordóñez, Independencia, y me falta un histórico, Varela. Y Varela. De esos 4, a mí el que más me sorprendió fue el de la Independencia. Pero de vuelta, porque era el que menos sabía de todos. Me sorprendió impresionantemente todo lo que fue el proceso de 1825 a 1830. Quedé muy, muy, muy sorprendido. Y después, probablemente el que más disfruté fue el de Valle Ordóñez, porque es un tipo de Uruguay con el que estás conectando. Tuve la oportunidad de estar 4 horas mano a mano con Jorge Valle, y pasearme por todo. Tuve la oportunidad de ir a Masoyer, de ver todo lo que pasó con Saravia, de entender un poco toda esa cuestión, y de estar en el Gran Parque Central, donde fue el duelo también con Beltrán, y de ver cómo mucho de lo que hacemos hoy se gestó en ese inicio del siglo XX, con su presidencia, con sus tensiones con el Partido Nacional, y ese fue probablemente a nivel de rodaje el más disfrutable de los 4. Recuerdo que cuando se estaba por estrenar el origen sobre José Valle Ordóñez, hubo una tertulia en perspectiva sobre el tema, y además fue un programa muy visto, tuvo mucha repercusión de audiencia. Qué interesante es el fenómeno que un programa, un audiovisual sobre un hecho histórico igualmente tenga esa repercusión de audiencia. ¿Cómo viviste esa parte? Con una alegría inmensa, porque tenés que pensar que cuando nosotros vamos a Tele 12
a plantear la idea del origen, la respuesta fue, bueno, pero miren que estas cosas no tienen impacto a nivel de audiencia. Está bueno pensar en hacerlo, porque está bueno que un canal también se embarque en eso, pero siempre estaba la duda de hacerlo más, si se quiere, por una cuestión de lo valioso en términos culturales, pero no en términos de impacto a audiencia. Y ya cuando salió el de Artigas, fuimos el programa más visto de toda la televisión de ese domingo. Entonces fue como, opa, acá hay algo. Y la verdad es que tampoco había mucho misterio. Fue así porque el tiempo de investigación fue tan brutal. El de Artigas nos llevó 1 año y pico, un programa. Vos tenés que pensar que en términos televisivos es una locura. Es como que vos vengas mañana de radio y digas, durante 6 meses voy a preparar 2 programas de radio. Te voy a decir, no, hace otra cosa. Comercialmente es insoportable. Es insoportable. Acá la radio o salís todos los días o salís 3 veces por semana. Entonces también hubo mucho apoyo del canal en dejarnos trabajar en términos cinematográficos para hacer un producto televisivo. Y eso también creo que de alguna manera la audiencia lo capta. La audiencia que está paseándose por el canal y frenaba en cualquier momento del origen veía que atrás de esa emisión había mucha edición, mucho montaje, mucho guión, mucha ida y vuelta. O sea, era un equipo junto a Elisa, Juan, mi hermano y yo, que éramos los 3 que habíamos craneado el proyecto. Las idas y vueltas, o sea, el corte que vos veías, antes de eso había tenido 6, 7 vueltas de edición, girita para atrás, para adelante. Entonces, eso también impacta en la audiencia, eso lo ve la audiencia cuando pasa por ahí. ¿Sos muy perfeccionista? Es raro, vos sabés que no. Parece esto de la investigación y todo, pero después no me considero una persona perfeccionista. No. Uh-huh. De todos tus hijos televisivos, ¿cuál te generó más trabajo y cuál te generó más satisfacción? No, a ver, yo creo que el que me generó más satisfacción, paradójicamente no me costó mucho trabajo, fue Vidas, con lo que yo me arranco en la tele. Porque Vidas era un programa que desde el vamos se planteó la ingenuidad total. Andá con un policía y estate 24 horas, andá con... Y yo lograba, me di cuenta ahí, de ser igual que como soy, pero con las cámaras prendidas. Realmente me eran completamente ajenas las cámaras. Las hacía Gustavo Rojo al principio, después estuvo mi hermano, y yo, que estuvieran prendidas o apagadas casi que me daba igual. Yo estaba realmente en la vida de Martín, de ese bombero, o estaba en la vida de Gaby y su síndrome de Down, o en la vida de Hugo y su ser médico forense. Me metí ahí y lo disfruté porque conocí el Uruguay entero haciendo Vidas, aprendí como si fuese otra carrera universitaria y me dio una gran satisfacción, pero no por tanto trabajo, porque en el fondo es más, no quería saber mucho. Me decían un poco el perfil y decía, no me cuentes más. Voy. Lo quiero investigar. Lo quiero investigar en vivo, lo quiero grabar. Claro. Ahí como era que grababa la propia investigación de las preguntas. Uh-huh. Y después creo que el que me dio más trabajo de todo fue el ciclo de Cerca, porque era justamente salir de un formato de entrevista más descubro en el momento a prepararla hasta en sus más pequeños detalles. Recordemos, De Cerca fue el ciclo en el que entrevistaste a los candidatos a la presidencia de la República, no en esta elección, sino ni en la anterior. Exactamente. Ese me costó muchísimo trabajo. Uh-huh. Nos costó. Es que ahí sí hay investigación impresionante. De todo tipo, periodística y de la que sea. Un equipo periodístico, eran 8, de todos los medios, de todos los semanarios, de todo, era impresionante. Estaba Nico Batalla, estaba Patricia Madrid, estaba el Guille Draper, estaba Lucas Silva, estaba Elisa Lieber. Fuimos a buscar pesos pesados. Fue realmente un dream team periodístico que de vuelta nos dimos el tiempo de hacer los perfiles de los candidatos y eso. Y para mí fue muy... difícil, pero también después me quedé muy contento de haberlo hecho. Claro, lo que pasa es que también ese proceso, Facundo, tiene un nivel de excelencia muy importante, porque para hacer la investigación periodística estaban de los periodistas más reconocidos del país, y cuando te planteas hacer lo audiovisual, bueno, tenés a Fede Capra, que es también palabras mayores en el tema, digamos. ¿Siempre te lo propones así? ¿Te propones cruzar la meta?
Bueno, por lo menos es lo que busco. Es lo que buscamos, porque ahí, por ejemplo, todo el diseño cinematográfico que armó Juan, fuimos a Musitili a buscar de vuelta cámaras cinematográficas para hacer televisión. Capaz que la manera de responder mejor eso es, desde que fundamos Mueca, nos planteamos la paradoja de ir hacia la tele haciendo cine. Uh-huh. Y bueno, y esa paradoja es un poco la que nos movió. Entonces, si vos lo pensás, en términos cinematográficos es bastante común lo que hicimos, cómo quisimos filmar y tal. Lo que pasa que si lo pensás desde la tele es como un nivel de excelencia un poco más claro. Alto. Pero en el fondo creíamos, y no estábamos tan errados, de que hay como una confluencia, que ahora lo vemos en la era de las plataformas y todo, de que ya como hacer tele y hacer cine están como mucho más mezclados, ¿no? Entonces vos podés hacer productos televisivos de una factura técnica mucho más parecida al cine, y podés hacer productos para plataformas que se venden como cine y son como una serie televisiva de 8 capítulos. Entonces, hoy creo que con Mueca tuvimos como cerca de esa visión cuando la fundamos. Me vino una cosa a la cabeza ahora, que es que en el origen sobre Artigas, siempre se habla de la escuela uruguaya que está en Paraguay. Yo nunca la había visto. Sí, Fue la primera vez que la vi a través del origen. Me resultó todo un descubrimiento. Impresionante. Y no solo eso, sino que logramos ir lo voy a decir como se dice en guaraní, a Curuguatí, que nosotros decíamos Curuguatí hasta ahora, pero ellos lo dicen Curuguatí, que es donde Artigas estuvo nada menos que 25 años, o sea, una vida. Y el camino es tan complicado, es una ruta de un carril solo, como a 3 horas de Asunción, y dijimos, tenemos que estar ahí, y allá fuimos. Creo que de Uruguay había ido Ana Ribeiro, y capaz que alguien más, pero muy poca gente de Uruguay había terminado ahí en ese lugar. Y después fuimos a toda la comunidad afro que tiene los cuadros de Artigas en la casa, casi como un santo para ellos, y a la escuela, al Solar de Artigas, divina escuela a la que volví el año pasado. ¿Sí? Sí, divina. Vos trabajaste en prensa, en varios medios. Cuando llegás a la televisión, cuando llegás a hacer Vidas, ¿cómo se dio? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué es lo que presentaste? No presenté nada. A Vida llego porque me encuentro en un cumpleaños con Conrado Polvarini, que en ese momento estaba fundando Contenidos TV y tenía un primer programa al aire que se llamaba Fuera de Foco, que es lo que después terminó siendo en Canal 4 en Foco. Y ahí le digo, tengo ganas de hacer entrevistas. Yo acababa de terminar el periodismo y le dije que estaba con ganas de hacer entrevistas televisivas. Y él me dijo, bueno, vamos a ver si probamos alguna cosa. Pero una conversación de dos amigos. Y al poco tiempo me dijo de probar. Hicimos una prueba. En un circo entrevistamos a una persona con acondroplasia, que en ese momento decíamos un enano de circo, porque lo decíamos así. Y ahí empezó la aventura. Pero yo ahí había trabajado en El Observador, había trabajado en Inprofit y no había desarrollado mucha carrera en prensa escrita. Fue en realidad después de Vida que yo empecé a escribir más columnas en Montevideo Portal y en El País, y después en Búsqueda, que fue donde el último lugar en el que escribí. Y ahí lo que te proponía justamente era eso, hablar con gente, contar su historia. Vidas era... En ese momento, claro, parece que fue ayer, pero pasó mucho tiempo, había como un auge de la entrevista rápida, la entrevista como medio videoclipera, ¿no? Todavía estamos con MTV, ¿no? Una cosa como muy acelerada, entonces era como el contrapunto, ¿no? Vidas te hace entrevistas despacio y se queda ahí y edita poco, y de hecho el primer ciclo, que es 2004, es a una cámara. Entonces, hasta a nivel de realización era una cosa muy básica, muy simple, en el sentido lindo de la palabra simple. No es que te hace una entrevista donde pim, pum, pam, pim, y estoy ahí, me quedo ahí. Era todo lo contrario del Rayo, digamos. Exactamente, todo lo contrario del Rayo. Y bueno, y anduvo de vuelta, funcionó. Yo siempre ¿En qué momento te diste cuenta que no que iba a funcionar, que estaba funcionando? En realidad explotó en el 2005, no en el 2004. En el 2004 estuvo bien, pero en el 2005 explotó, y nos dimos cuenta que explotó por dos cosas.
La primera, porque el programa de Fernando País, que es Puma, era Puma, la policía, viste, los Pumas son los que están en las motos, tuvo una audiencia impresionante, pero impresionante. Y la segunda razón por la que no... Y eso te dabas cuenta porque al otro día te das cuenta que el programa lo había visto mucha gente. Y la segunda cosa es que en aquel entonces las conversaciones en Tele12 eran... Hay algo que no se toca. Y es que martes y jueves está la novela de Globo. Y en Uruguay es una tradición. Y el 12 marca esa tradición de que los martes y jueves, después del noticiero, está la novela de Globo. Su gran novela de martes y jueves. La gran novela de martes y jueves con la que todos crecimos. Y eso era como un mantra, ¿viste? Y después del programa de Fernando, o después de ese y de otro más, nos llaman y nos dicen... pasamos a los martes después de Telemundo. Y era, bueno, si pasás a los martes después de Telemundo, pasás a ocupar el lugar de la novela de Globo. Y ahí para mí fue como la consolidación de que Vidas había marcado algo adentro del canal mismo. Y de hecho, durante todo el 2005 seguimos en ese día y horario. Un asterisco. Recién cuando mencionabas lo de la novela de Globo, te digo ese claim, su gran novela de martes y jueves. Acabamos de pasar por el 24 de agosto, fecha de la Noche de la Nostalgia. Vos venís estudiando hace mucho tiempo y trabajando hace mucho tiempo el tema de las edades, los adultos mayores y demás. ¿Cuán nostálgicos somos los uruguayos? ¿Y qué daño o beneficio trae aparejado ser nostálgico? Bueno, me tocas un tema que me preocupa particularmente. La nostalgia es todo daño, 100% daño. Porque la nostalgia en realidad es que todo tiempo pasado fue mejor. Que radios eran las de antes, que humor era aquel de Telecataplum. De hecho, muchos de los programas del origen de estas cosas, mi gran tensión, hablando de esto de cuáles son tus preconceptos, mi gran tensión era... cómo lograr entrevistas significativas tratando de huir de eso de aquello era humor, aquello eran barrios, aquella era política, ¿no? La del vallismo, y aquello eran líderes. Me vuelve loco porque me parece que nos hace un mal doble, un mal a la persona que es nostálgica, porque la persona que es nostálgica vive una realidad que no le gusta porque añora una que se fue. Y además del problema personal, es un problema social la nostalgia. Porque esa persona después va y habla con sus familiares y todo el tiempo está diciendo, uy, no, ¿qué? Carnaval no es esto, carnaval era aquel tablado. Le hace, en términos sociales nos hace muy mal. Entonces, también nos hace muy mal olvidarnos de dónde venimos. Entonces, toda la tensión que tiene el origen y esto que me preguntaba de las investigaciones es cómo recuperás el tiempo pasado sin endiosarlo y sin decir aquello era lo mejor, porque no, y tal. Entonces es hasta una tensión vital para mí. Yo estoy todo el tiempo tratando de buscar las capas que te decía, pero todo el tiempo con la advertencia de no dejarme atrapar por la nostalgia. Porque si la nostalgia te atrapa, para mí te daña. Qué buena definición, qué buena definición. Facundo, acercándonos al final ya del reportaje, dentro de tus tantas vidas y tus tantas acciones, no sos un tipo viejo, pero has hecho mucha cosa en el último tiempo. Lo último, tal vez más visible, más allá de esto de Ucu Senior, fue ser presidente de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. ¿Qué implicó para vos, teniendo en cuenta que en este momento además el cine está en un proceso de crecimiento permanente en Uruguay? Implicó 3 cosas. La primera, asumir por primera vez en mi vida un cargo público. Yo nunca había tenido un cargo público y ser presidente de la Agencia del Cine y del Audiovisual del Uruguay fue el primero. Lo segundo era que asumía un cargo que no existía antes, que había que crear la agencia. Entonces era como un doble desafío, lanzarse a lo público creando algo. Y eso está. Y el tercero, ¿cómo decirlo? Pero una especie de formación intensa de la gestión pública y en un ámbito de, que lo decías vos,
de consolidación, porque el cine y el audiovisual en el Uruguay, pasito a pasito, como dice la canción, viene creciendo hace 25 años. Si querés poner lo que fue este inicio del siglo XXI en Uruguay con estas películas icónicas, ¿no? En la puta vida, Whisky, 25 watts, El baño del Papa, es como de ahí empezaba a crecer, y solo se va creciendo. La ley del cine en el 2008, y después esto de empezar a traer producciones acá. La primera fue Vicio en Miami, ya hace muchos años, Metrópolis, que cierra la Rambla, pero esta idea de en Uruguay no solo se puede hacer cine, sino que además se puede invitar a la gente a que haga cine acá. Y esta es un país que es maleable, ¿no? Donde la ciudad vieja puede ser La Habana, o puede ser Buenos Aires, o puede ser el Berlín de la Segunda Guerra, esta idea. Y bueno, entonces vamos a ir a buscar gente que venga a filmar acá, y al mismo tiempo la televisión que empieza a tratar de producir cosas un poco más más exportables, y salir de la lógica que solo tenemos que importar las novelas de Globo o las latas de novelas turcas, sino que podemos hacer cosas. Todo eso encontró en la agencia como un lugar de, bueno, ahí se cohesiona todo. Entonces, el tercer desafío fue como empaquetar todo eso, que lo logré a medias. Fueron 2 años muy intensos, pero por suerte se sigue, ¿no? Lo más lindo de eso es que ahora la agencia sigue, está Gisela Previtali en su presidencia, y sigue tratando, mantiene la política de Estado de que hay como ordenar todo eso. Bueno, el cine nacional, los servicios de producción, los servicios audiovisuales, la postproducción, la animación, los videojuegos, todo eso. En 2 años fue como tratar de organizarlo, ¿no? El archivo, que también es otro tema clave. Bueno. ¿La academia que se lanzó días pasados es un paso más ahora de eso? Por supuesto, por supuesto. La academia tiene una relación, o sea, la academia no forma parte de la agencia, pero yo, de hecho, cuando asumí en mi primer discurso, hablo de la necesidad de Uruguay de tener una academia, porque es insólito que un país con tanta cinematografía no tuviese todavía una academia. Entonces, desde la agencia, como empujamos a que el sector, y colaboramos en que el sector apurara el proceso, y por suerte ahora cuando le nacieron hubo un reconocimiento a ese empujón. Hicimos un estudio de todas las academias que había en América Latina, con Virginia Gince, que ahora es la presidenta de la academia también. Entonces, el nacimiento formal de la academia tiene que ver con este mismo proceso, con este mismo impulso, que de vuelta no empieza con la agencia hereda. Claro. Hay herencia, hay capas atrás que fueron las que fueron empujando y se consolidaron en la CAU. Y de vuelta, para mí fue como probarme en una cosa nueva. Siempre me interesó el periodismo vinculado a la vida pública, pero nunca había tenido un cargo público. ¿Y el cargo público cómo lo sentiste? ¿La función pública, la burocracia de lo público, cómo te sentó? No, yo la sentí como admirable. Es admirable gestionar públicamente. O sea, no es que yo sea admirable, es admirable todas las personas que deciden lanzarse a la gestión pública, porque efectivamente tiene una intensidad y tiene una complejidad fundamental. Yo si algo aprendí es que ahora, cuando miro a las personas que asumen los cargos públicos, sean del gobierno que sean y sean del partido que sean, en el asumir hay un don de servicio. Después es verdad que hay gente que lo hace muy mal y hay gente que se olvida inmediatamente del don de servicio, pero eso pasa en todos los órdenes de la vida y en todo. Hay médicos que se olvidan de curar, hay curas que se olvidan de evangelizar y hay maestras que se olvidan de educar. Pero en el gesto de lanzarse a la gestión pública hay algo muy admirable de servicio. Una última pregunta. El 11 de febrero del 24, Raúl Santopietro te hizo una entrevista en El País. El título es "No hay grieta, pero en esa delgada línea se puede desmadrar". Filósofo, periodista, presidente de la agencia, responde justamente a esa pregunta que le planteaba el colega. 1 año y algo después de eso, cuando incluso ahora vimos un atentado como el que ocurrió contra la fiscal general. ¿Cómo estás viendo la política en Uruguay
hay grieta, no hay grieta, hay gente que cava la fosa para una grieta y hay otro que viene atrás a taparla. ¿Cómo es el discurso político? Creo que repetiría el titular. No hay grieta, pero se puede desmadrar en cualquier momento. Creo que tenemos un presidente muy preocupado porque no haya grieta, con constantes gestos de republicanismo y de invitación a lo que hoy es la oposición, que hace 2 años en el gobierno, y con mucha noción de que esto va y viene. Creo que lo de la fiscal, lejos de ser algo parecido a la polarización, es como, a pesar de lo desgraciado, son como esas invitaciones donde ves que el Uruguay está bien abroquelado, porque todos se juntan rápidamente. Después habrá algún tipo de discrepancia, pero esas discrepancias son esenciales a la democracia. Yo no, el problema del narcotráfico no lo veo asociado a la polarización. La polarización para mí es el momento donde un país queda partido en dos entre amigos y enemigos. Claro, yo lo introducí en la pregunta no por si es un factor o no de diferencia, sino es cómo la política actúa cuando un episodio ocurre de esta manera. Pero entonces, perfecto. Ahora, entonces entendí y refuerzo todavía más. Creo que la política uruguaya frente a este fenómeno está actuando republicanamente. Está alejándose de la grieta y no acercándose. Facundo, gracias por haber venido esta mañana, por este rato para conversar sobre tu vida, tu carrera y tus desafíos. Muchas gracias a ti, estuvo buenísimo.